Buenas tardes, figura académica. Mi nombre es Marisol Montserrat Delgadillo González. Estudio la carrera de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Y en este video voy a presentar mi proyecto de investigación, que es y se basa en la deserción laboral y la rotación de personal en el sector turístico, específicamente en el estado de Veracruz. Estudio en la Universidad a Distancia de México. Mi proyecto se presenta hoy, 13 de marzo del 2026, en el Estado de México. Como primera diapositiva de mi proyecto, está conformado por el índice. El índice que incluye portada, índice, objetivo general y dos específicos, justificación, los datos más importantes del marco teórico y del diseño de investigación, el alcance de la investigación, la fuente de recopilación de datos, un muestreo para su investigación y una variable, y concluyo con una conclusión. En la siguiente diapositiva hablo del contexto, y el contexto es comprender las causales del por qué existe este fenómeno de la deserción laboral y por qué existe tanta rotabilidad de empleos en el sector turístico, especialmente en el estado de Veracruz, aquí en México. En la siguiente diapositiva hablo de la delimitación del problema, y es que esta investigación se delimita en el estudio de la deserción laboral dentro del sector turístico. El foco de este análisis se sitúa dentro de la ciudad de Veracruz, ya que es una urbe turística y pues un atractivo dentro de México. El marco temporal es la investigación que se sitúa en el tiempo presente, actual, buscando una comprensión para el sector turístico y profundizar en las causales principales de la deserción laboral y su rotación en este destino turístico. En la siguiente diapositiva impactan los objetivos, uno general y dos extras. El general pues es encontrar la causal de dicho fenómeno, que ya he estado hablando un poquito de él, y añado un objetivo apresivo, que es ubicar los bajos salarios que establecen la inconformidad entre la sociedad laboral y relacionar las inconformidades con las necesidades no cumplidas, como la comparación de bajos salarios y de altas jornadas laborales. También hablo de un objetivo comprensivo, y es criticar los salarios bajos con las jornadas extenuantes, ya que esto genera falta de oportunidades y cansancio laboral, incluyendo el estrés y el estancamiento laboral. Debatir cómo estos factores afectan a las empresas y generan un impacto en la economía, así también en la reputación, generando pérdidas o incluso en el quiebre de dicha empresa hotelera. En la siguiente diapositiva voy a hablar de la justificación. Y para hacer esta justificación me hice la interrogante del por qué valdría la pena investigar este tema. Este tema lo investigué porque en un viaje de experiencia personal noté esas deficiencias en mi viaje vacacional, lo que fue una experiencia sí grata, pero no totalmente satisfactoria. Lo cual me hice esa pregunta: ¿qué es lo que faltaba para poder llenar ese faltante que necesitan los viajeros para poder tener una experiencia satisfactoria total? Ya que en mis vacaciones el ambiente era un poco hostil, la gente, a pesar de que era muy atenta y estaba al pendiente de su trabajo, pues sí se veía como que había ese tipo de carencias. Y así es como yo toco este
tema de importancia social en el sector turístico, ya que en el estado de Veracruz, pues es el principal generador de empleos, el turismo. Y pues la rotación impacta negativamente en los servicios ofrecidos, ya que disminuye la calidad en la atención al cliente, en las experiencias insatisfactorias, dañando también la reputación del mismo destino turístico, evitando que este mismo destino sea equitativo a un destino de alto impacto como lo puede ser Cancún, como lo puede ser Xcaret. También tocó el tema de la importancia social. Y en este sector turístico, pues volvemos al punto de que es un gran generador de empleos y una rotación de personal implica negativamente en los servicios ofrecidos, ya que disminuye la calidad en la atención al cliente, en las experiencias, dañando la reputación. Como relevancia académica o científica en mi proyecto, pues aporto la deserción laboral en el turismo como fenómeno complejo que puede ser estudiado aportando estadísticas o descubriendo estadísticas de las cuales no se tenían conocimientos. Y esto aporta a futuras investigaciones. En el aporte teórico o metodológico, pues aporta nuevas teorías con enfoques de recopilación de datos para ser personalizados como los resultados de las encuestas, los análisis de los comentarios en las redes sociales, datos que se quedarán registrados para búsquedas posteriores, con fines de estudio o de control de calidad también para las empresas. Investigar la deserción laboral en el sector turístico es muy importante, porque sus hallazgos tendrán un impacto directo en la mejora en las condiciones laborales. En la siguiente diapositiva hablo de los datos más importantes del marco teórico. Como punto número 1, destaco otra vez la deserción de empleos en el estado de Veracruz, los posibles factores y cómo afectan a las empresas turísticas. Las estadísticas arrojan que existen diferentes factores y consecuencias para estos resultados. Según Caloca Francisco, en el año 2023 refiere que este impacto de rotación en el sector hotelero en el estado de Veracruz en muchas ocasiones es debido a la mala administración de las empresas y a sus deficiencias en las mismas gestiones de las mismas, ya sea en sus recursos humanos o en sus recursos económicos, lo que provoca inconformidades en el ambiente laboral, atribuyendo a jornadas laborales largas con sueldos bajos. Esto produce estrés, apatía entre los colaboradores, dando un desánimo y gestionando mejor en el trabajo informal, que también es muchísimo en este estado. Dichos sucesos afectan de manera local a los hoteles, mostrando incidencias en los servicios, pero también de manera estatal, ya que en las encuestas se ven reflejados los empleos y los desempleos que involuntariamente todos estos factores afectan a la economía desde el estado hasta, se puede decir que en la economía de México también impacta, contribuyendo a los ingresos y recursos para esta población se vean nada más afectados de manera local, sino también estatal. El mercadeo por el desempleo y la informalidad laboral también es un causal de dicho fenómeno, incrementando de esta forma la escasez de trabajos formales, desestabilizando pues a las familias veracruzanas. En la siguiente diapositiva voy a hablar de los datos más importantes del diseño de mi investigación.
el cual es cualitativo y cuantitativo, debido a las estadísticas revisadas y a los datos analizados. También elegí diseño correlacional debido a que las causales que yo encuentro en esta investigación son las jornadas laborales que empiezan a partir de las 7 de la mañana y terminan a las 5 p.m. y muchas veces se tiene que elaborar jornadas laborales extras sin goce de sueldo. Estamos hablando que el promedio del salario mínimo en México es de 315 pesos diarios. Por tal motivo y como resultado, pues la deserción y la rotabilidad constante en el estado de Veracruz. En la siguiente diapositiva hablo del alcance de la investigación. La presente investigación tiene un alcance correlacional, ya que describe las causales de la deserción laboral en el sector turístico de Veracruz y analiza la relación entre los factores como los bajos salarios, las faltas de prestaciones y las jornadas laborales. Se centra en el fenómeno de la deserción laboral y sus causales, basándose en las estadísticas confiables emitidas por el INEGI, en opiniones y en entrevistas basadas de los mismos trabajadores en redes sociales, en encuestas de calidad de los turistas del mismo sector turístico en el estado de Veracruz. En la siguiente diapositiva, como fuentes de recopilación de datos, pues destaco el boletín oficial del INEGI en el trimestre 2024-2025 y habla de la ocupación y el empleo. La otra fuente de información es Cloaca Francisco 2023, que habla del impacto y la rotación de personal en las empresas del giro comercial en el estado de Veracruz. También destaco una noticia del INEGI, el desempleo en Veracruz, cómo aumenta en su porcentaje al 2.4%. Otra fuente de información es el mercadeo del desempleo y la informalidad laboral, basado también en el INEGI. En la siguiente diapositiva hablo del muestreo de investigación y añado una variable. El presente estudio se enfoca en la delimitación y la definición de la población, la cual ha sido específicamente identificada como un conjunto de trabajadores en el sector turístico del estado de Veracruz. Esta delimitación permite centrarse en un grupo geográficamente específico en el estado de Veracruz, facilitando la recolección y análisis de datos para poder comprender las variables de este sector. En cuanto al tipo de muestreo, se ha optado por un informe estadístico aleatorio, complementado por un método en fase empírica. La base estadística se sustenta en números emitidos por el INEGI y la aleatoria se manifiesta en la sección de diversos hoteles y sus empleados, que de manera aleatoria se han obtenido encuestas realizadas a diferentes hoteles y sus empleos. Adicionalmente, incorporo en el muestreo por convivencia y de manera empírica la visitación que yo realicé de manera personal. En la siguiente diapositiva concluyo y revelo un panorama preocupante de inestabilidad y de desafíos recurrentes que se reflejan en condiciones laborales poco atractivas, que a su vez generan un ambiente de apatía, incluyendo a los empleados busquen otras alternativas al comercio informal, afectando de manera crítica al destino turístico y a la economía estatal, así como la deserción laboral no es solo una cuestión de mejora de condiciones internas en un hotel, sino de una necesidad estratégica para el fortalecimiento y la sustentabilidad del sector turístico en Veracruz. Dichos sucesos afectan de manera local y de manera estatal, ya que en las encuestas se pueden ver reflejadas los empleos y los desempleos. No solo de manera local, sino también de manera estatal, ya que están emitidas por una fuente confiable que es
el INEGI. Y de esta manera concluyo mi proyecto de investigación para el término de esta unidad número 5. Gracias, figura académica. Y así concluyo mi video.